Bueno, ya hemos visto un poco todos los sucesos más sencillos, pues lo que es tirar un dado, una moneda o algo así. Hemos visto qué pasa al hacer los compuestos, pero dentro de los compuestos pues son experimentos iguales todos ellos. Es decir, pues tiramos dos dados, un dado y una moneda, es decir, al segundo experimento no le importa lo que ha hecho el primero. Fíjate el que hemos hecho en el vídeo anterior con las canicas. Teníamos una bolsa de canicas, sacábamos una de ellas y como la volvíamos a meter, la segunda vez que sacaba la canica era el mismo experimento, igual. Claro, ¿qué pasa en general? Pues cuando yo saco dos canicas, pues lo normal es que saques una canica, te la guardes y luego sacas otra canica. El segundo experimento es distinto. En vez de quedar 10 canicas, ahora quedan 9. En vez de haber 3 bolas rojas, ahora ya solamente hay 2, porque he sacado una. Entonces, esto es lo que se llama probabilidad condicionada. De forma general, ¿qué hay que saber aquí? Pues sobre todo tienes que saber que se escribe de esta manera, ¿vale? Algo así. Entonces, ahora vamos a verlo con un ejemplo que se ve mucho mejor. Pero la idea simplemente es que sepas que este de aquí es lo que sé y este de aquí es lo que busco. Ahora vas a ver un poco qué significa esto, porque cuando hagamos el mismo ejemplo que antes, vas a ver que en el fondo es la misma idea, pero ya hay pequeños cambios. Entonces me voy a copiar el ejemplo tal cual estaba antes. Aquí lo tenemos, fíjate que lo que he hecho ha sido copiarlo tal cual está. Tenemos una urna con 2 canicas rojas, 3 azules, 5 verdes, un poco lo mismo, pero vamos a hacer un pequeño cambio. Extraemos una de las canicas, anotamos el color y en vez de devolverla a la urna, vamos a quitar esta parte, ¿vale? No la devolvemos a la urna. Entonces, es el mismo ejemplo que antes, pero no la devolvemos. Entonces, extraemos otra canica, anotamos el color y calcula la probabilidad de que salgan colores distintos. Claro, como ya te puedes imaginar, todo esto que está aquí ya no sirve para nada. O sea, esto vamos a tener que quitarlo todo ello. Y esta parte que está aquí, pues un poco igual. ¿Vale? Toda esta parte la vamos a quitar entera porque no nos sirve. El diagrama sí, o sea, nos vale casi en su totalidad, nos sirve, pero vamos a tener que hacer algunas pequeñas modificaciones. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Cuando yo extraigo la primera canica, pues no hay más. Tenemos 2 canicas rojas, un total de 10 canicas en total, pues 2 de cada 10 son rojas. En cuanto a las azules, pues tenemos 3 azules de un total de 10 canicas y 5 verdes de 10. Entonces, en este sentido, la primera rama no ha cambiado. Ahora, ¿qué pasa en la segunda rama? Fíjate que en la segunda rama tienes que ya no tenemos 2 bolas rojas, 2 canicas rojas, porque hemos sacado una de ellas. Entonces, si había 2 canicas rojas, ahora ¿cuántas quedarán? Pues evidentemente ya solo queda una roja. Pero claro, ya no hay 10 canicas. Una vez que yo he extraído una de las canicas, ya solamente me quedan 9. Es muy importante además que reconozcas aquí los patrones. Fíjate que en esta segunda rama pues ya podemos ir diciendo que todos los denominadores, por sentido común, tienen que ser 9. Piensa que en todos los caminos, en la primera extracción, hemos sacado una de las bolas, con lo cual todos los caminos tienen que tener 9 bolas al final. Ahora, si yo he sacado una bola roja al principio, ¿cuántas bolas que no son rojas me quedarán? Pues evidentemente las mismas que antes, ¿vale? Tienen que ser 8 igual que antes, que eran 3 azules y 5 verdes. Pero ¿qué pasa si he sacado una bola azul? Si la primera es una bola azul, en vez de quedar 3 en la segunda ya solamente quedarán 2 bolas azules, ¿vale? Ahí tendríamos 2 azules. Claro, bolas que no sean azules, pues seguimos teniendo 2 rojas y 5 verdes, ¿vale? Las mismas. Y a la verde pues le ocurre un poco igual. Teníamos 5 verdes de 10, hemos sacado una bola verde y si sacamos una bola verde ya solamente quedan 4 bolas verdes, pero esta vez de 9. Claro, todas las probabilidades ya se me desmontan un poco. O sea, ya no es lo mismo que teníamos antes, sino que la cosa pues cambia, ¿no? Vamos a hacerlo ya directamente con la anotación bien puesta para que te vayas un poco acostumbrando a ella. Y fíjate que hay una cosa aquí que es muy interesante y es esta. Cuando me preguntas por la probabilidad de que sean colores distintos, estamos igual que antes, nos sirven los 3 caminos, ¿vale? Estos que están marcados en verde, exactamente lo mismo que antes. Y tenemos probabilidad de bola roja en la primera, ¿vale? Intersección con que no sea roja en la segunda. Esto se podría escribir así sin ningún tipo de problemas. A este primer camino verde habría que sumarle el segundo, que es azul en la primera, y que no sea azul en la segunda, y a este habría que sumarle que salga verde en la primera y que no salga verde en la segunda. Hasta aquí pues no hemos hecho nada distinto al anterior, ¿no? Pero claro, ¿cómo se fabrica cada uno de los caminos? Y aquí llega la parte interesante de verdad de este asunto. Tendríamos probabilidad de que salga roja en la primera,
por la probabilidad de que no salga roja en la segunda. Y aquí llega una parte muy interesante. Fíjate que aquí estamos llamando R y R o R y no R a cosas que son distintas. Entonces, fíjate que roja en la primera es 2 de 10, roja en la segunda es 1 de 9. No podríamos llamar roja y roja a dos cosas que valen distintas. Se ve, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que añadir aquí? Pues en toda la segunda rama tienes que añadir, por decirlo de alguna forma, un apellido, ¿vale? Y este apellido es justamente lo que decíamos antes de la probabilidad condicionada, que es esto. No es lo mismo la probabilidad de que salga roja en la segunda opción si venimos por aquí o por aquí, ¿vale? Son distintas. Entonces, esta de aquí es roja condicionada a que haya salido roja en la primera. Esta de aquí es que no sea roja en la segunda, condicionada a que sea roja en la primera. Esta de aquí es azul, condicionada a azul en la primera. Y esta es que no sea azul, condicionada a azul en la primera. Entonces, cuando yo estoy en esta rama, lo que yo ya sé es que ha salido una bola azul en la primera, que es la condición, ¿vale? Fíjate que la condición simplemente es eso. Yo ya sé que he ido por el camino roja en la primera y dentro de eso me fijo en que no sea roja en la segunda. Es un poco darle un apellido, ¿vale? Y aquí pasa un poco igual. Verde en la primera es 5 de 10, verde en la segunda es 4 de 9, son distintas, no se pueden llamar igual, entonces a este le ponemos un apellido, ¿vale? Que es verde condicionado a verde en la primera y no verde condicionado a verde en la primera. Entonces ya con todo esto, pues ya un poco estás viendo cómo fabricar toda la probabilidad. Tenemos segunda rama, azul en la primera, y la segunda rama que tenemos aquí es azul en la segunda, pero condicionado a azul en la primera. Y lo mismo con la verde. Probabilidad de que sea verde, que se entiende que es en la primera, por la probabilidad de que sea no verde en la segunda, pero dentro de las ramas de haber venido por verde en la primera. Y ahora ya sí, o sea, ahora ya todo lo demás pues es un poco lo mismo que hemos hecho antes. Roja en la primera es 2 de 10, roja que no sea roja en la segunda, condicionado a roja en la primera, es decir, esta rama de aquí es 8 de 9, ¿vale? Sin más. Y así rellenamos todo lo demás. Bueno, fíjate ya casi por último que aquí no conviene simplificar cosas por una razón. Te van a quedar todos mismos denominadores, entonces quizá lo más sencillo es que pongas el denominador que es 90 común y arriba tienes pues 8 por 2, 16, 7 por 3 son 21 y 5 por 5 son 25 y ya al final del todo, si hace falta, pues lo simplificaremos. 62 noventaavos, que esto se puede simplificar a 31 45avos, que ya es irreducible, ¿vale? Y si quieres echar las cuentas, con decimales esto te queda 0,68 periodo, ¿vale? Redondeado, podemos decir 0,69 aproximadamente. Y esto significa que el 69% de las veces que hagamos este experimento nos van a quedar bolas de distinto color. Con esto, entonces, fíjate cómo funciona la probabilidad condicionada. Simplemente es darle apellidos a la segunda de las ramas porque la segunda rama afecta a la primera. Ahora veremos otro ejemplo más con cartas para que lo tengas claro y con eso ya saltaremos al teorema de Bayes, que es un poco una cosa algo más complicado, pero en el fondo pues simplemente es un paso más.